de Mendizábal, en la cual se desamortiza la tierra del clero. En un principio, ¿quién sale perdiendo? Evidentemente el clero. Pero ¿qué va a ocurrir con la gente, con los campesinos del pueblo que tenían pocas tierras? Pues que muchos de ellos vivían del arrendamiento de esas tierras, del clero. Y el clero normalmente se le arrendaba a un precio pues que no era muy alto el arrendamiento, con lo cual podían vivir mejor. Cuando estas propiedades se desamortizan, se le quitan al clero con la excusa de... Es algo muy parecido a lo que ocurre hoy, con la excusa de acabar con la deuda que tenía el Estado español en esos años. O sea, el Estado español tiene una gran deuda, durante todo el siglo XIX siempre tuvo mucha deuda, tenía que pagarla, ¿y qué es lo que hizo? Pues la desamortización del clero, de las tierras del clero, que eran muchísimas, y así, con ese dinero, pues ya acabamos con la deuda. Estupendo. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando desamortizan estas tierras, no se hace con un fin social y intentar cambiar la estructura de la propiedad, que hubiera sido lo lógico, como muchos de los informes de los ilustrados del siglo XVIII atestiguan que es necesaria una reforma, pero que lo lógico era que se hubiera hecho el lote pequeño, que pudieran haber tenido acceso gran parte de la población, siquiera que tuvieran 2 bueyes. Pero ¿cuál es la desamortización que se hace aquí? Pues aquí lo que se hace es venderlo en grandes lotes, la tierra. Con lo cual, ¿cuál es el resultado de la desamortización? Las tierras desaparecen de las manos del clero, pero ahora pasan a manos privadas o bien de los grandes latifundistas que ya existían, con lo cual, si tenían 1000 hectáreas, ahora tienen 2000, o bien de los grandes arrendatarios, que veremos cómo funciona, aquí también lo explico cómo funciona en el libro, actúan con el subarriendo. Yo te arriendo las tierras a ti por 40 euros, te pago a ti 40 euros y luego ahora se las subarriendo a él por 80. Con lo cual yo, sin moverme, le saco 40 euros. Evidentemente se enriqueció durante muchos años con esta táctica y la desamortización se aprovechó para hacerse también el nuevo latifundista. Burgués, latifundista burgués. Y luego tenemos la desamortización de Madó, de Pascual Madó. Esta también es más importante si cabe. Fijaros por qué. Los municipios, como he dicho antes, tenían grandes extensiones de tierra. Tierras comunales y las tierras de propiedad. Estas tierras eran utilizadas por los campesinos, los que tenían una pequeña propiedad, eran utilizadas para obtener leña, pasto, para el ganado. Eran tierras comunales, como bien indica el nombre, que la podían utilizar todos los vecinos. Pues bien, cuando se privatiza, se desamortiza, ¿quién las viene a comprar? Pues otra vez los mismos. Con lo cual el latifundio aumenta y los campesinos, pues ahora ya no tienen esas tierras que antes les servían de socorro. Pero además estaban las tierras de propio del ayuntamiento, esas eran, las explotaba el ayuntamiento directamente y esas tierras las arrendaba. Las arrendaba y obtenía pues evidentemente unos ingresos por ese arrendamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el ayuntamiento no necesitaba financiarse, con esas tierras se financiaba. Cuando se desamortiza y se venden esas tierras, el ayuntamiento, además de perder esas tierras, ahora necesita impuestos para pagar los gastos cotidianos, como ocurre hoy día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién va a pagar esos impuestos? Pues lo va a pagar, evidentemente, pues la población y preferentemente la población más humilde, como siempre ocurre, ¿no? Como ocurre hoy día también. Es otra de las... Al final esto más o menos se viene a repetir más o menos lo mismo, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre tras este proceso de desamortización? Fijaros, dice, a partir de 1868 los jornaleros comienzan a plantearse la mejora de los salarios como base de otras reivindicaciones laborales, además de continuar la lucha por el acceso a la propiedad de la tierra, fruto de la influencia anarquista entre los campesinos. Claro, estos cambios que hemos visto, por eso es tan importante este apartado, para comprender pues, cómo estas personas que se quedan prácticamente de tener su medio de vida a convertirse en jornaleros, luego estos grandes latifundistas, al ser muy pocos, esto es la ley de la oferta y la demanda, si el que oferta el trabajo son 4, se ponen de acuerdo y los precios, como podéis imaginar, los salarios, pues son bastante bajos. Aquí llega mi sorpresa, ¿no? Cuando me encuentro los afiliados de Fuente Andalucía en el Congreso de Sevilla, celebrado en septiembre de 1882, y las sesiones obreras agrícolas entre 1881 y 1884. Además de una sesión afiliada a la Unión de los Trabajadores del Campo, en 1881.
y una organización representada en el Congreso Campesino de Córdoba, 1891. Os va a llamar la atención porque aparecen el número de afiliados de Fuente y comparado con el resto de la comarca, con lo cual es un dato que también va a llamar, que a mí me llamó muchísimo la atención. Otro aspecto fundamental, la aparición de las asociaciones obreras en Fuente Andalucía, es lógico. Los campesinos están dando por todos lados, pues o se organizan o tienen ya la batalla perdida antes de comenzar. Esto se recoge en los libros de asociaciones que están presentes en el anexo, lo que comentaba antes. La situación de la población jornalera, con los salarios, las condiciones de trabajo, todo esto en un libro que viene muy bien explicado a nivel provincial, con los salarios, los distintos trabajos, los sueldos que tenía, la suerte, otra vez más, la suerte de encontrarme a mirar el boletín oficial de la provincia de Sevilla, buceando en esa fuente, me encuentro con los salarios y doy con el salario en Fuente, con lo cual para mí me causó una gran alegría encontrarme pues, con este dato de Fuente. No es lo mismo que estoy viviendo un pueblo, un libro de la provincia de Sevilla que te estaba hablando de los jornales tal y cual, a ver tú cómo era jornal en Fuente directamente. Como hemos dicho antes, el reparto de la propiedad va a dar lugar a dos grupos antagónicos, los jornaleros por un lado y por otro lado los propietarios. También abordo evidentemente el estudio de este otro grupo, porque es muy importante. El otro grupo de los propietarios agrícolas, si era homogéneo o heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Si todos tenían grandes propiedades o si los que tenían muchas propiedades eran 4 o 5 y luego los otros tenían pequeñas propiedades. Esto también lo abordo con el estudio del origen de las asociaciones agrarias en España y en Fuente, el estudio de Juan Paz Montojo. Tuve la suerte durante el máster, una conferencia que dio este hombre, y yo asistí y tomé una serie de apuntes, en el cual se explicaba la organización agraria, un estudio que él había hecho, y se explicaba en qué consiste la organización agraria en España, el origen inglés, luego francés, y en qué consiste este tipo de organizaciones en España. Con lo cual, obtuve ahí un documento pues, que me podía servir de marco para explicar las organizaciones que se conocían por los libros de asociaciones que existían en Fuente. Bien. Además, se conserva la organización agraria noticias de los periódicos de la época, agricultores de Fuente, que se organizaban junto con otros de otros pueblos para reivindicar ciertas medidas del gobierno. Esto es otra parte del trabajo, quizás una parte también bastante pues más pesada, ¿no? El tú cogerte los periódicos de la época y ponerte a ver uno a uno. Imagínate como si tú coges un periódico hoy día y empiezas a ver cuando aparece una noticia de Fuente. Yo te puedo liar ahora hasta que veas una noticia de Fuente. Pero bueno, ha merecido la pena. Ha merecido la pena porque aquí me encuentro reivindicaciones de sociedades agrarias del pueblo al Gobierno de Madrid, que van incluso a Madrid, y eso me permite documentarlo al explicar este grupo social del pueblo, pues me permite documentarlo mucho mejor con noticias que aparecen en los periódicos. Pasa igual que los mítines, todos los mítines que se celebran en Fuente, de un partido o de otro, pues como al analizar los periodos, los periódicos, sobre todo un mes antes de cada elección, pues me ha permitido tener acceso a todos los mítines que se realizaban en Fuente, con los participantes, etcétera. También me ha permitido la suerte también de conocer la proclamación de la República en Fuente Andalucía. No solo la del periódico del ABC, que esa es la más conocida, esa ya sí la hemos visto publicada, sino otra del Noticiero de Sevilla, para mi sorpresa fue el 28 de abril, en el que que tuve que buscar un poco más del 14. Y ahí aparece descrito que si el Fuente Fútbol Club, que estudió tu tío el libro, me sirvió bastante para también centrarme en ese aspecto. Y aparece pues las calles por las que van, bueno, un relato que a mí me pareció bastante interesante y por supuesto lo tengo también recogido íntegramente, puesto que ahí nos dejan echar fotos, íntegramente transcrito en los anexos, las dos proclamaciones de la República. Aquí tenemos un ejemplo de todo lo que somos de Fuente, lo conocemos perfectamente, de la casa señorial. Evidentemente, este reparto de la riqueza que da lugar pues, a una persona que tenga una gran cantidad de riqueza, de dinero, de recursos, con lo cual se pueden hacer mansiones grandiosas. Y
luego, pues otro que difícilmente podían tener un chozo medio en condiciones. En el libro aparecen varias imágenes del Salón de Pleno, otras muchas, aquí no están todas, por supuesto, de 1937, la cual nos puede dar una idea que es exactamente igual como se conserva hoy día, no ha cambiado mucho. Alcalde de esta época, el último alcalde, Cerruí, ahí también aparecen las imágenes de todos los alcaldes durante esta etapa. La bibliografía que utilizo, normalmente cuando tú haces un trabajo, pues se tiende a lo mejor a poner mucha bibliografía. Tú dices, venga, historia de la República, blah, todos los libros que hay escritos. ¡Hala, mira, mientras más bibliografía, ya parece que más sé! A mí me ha pasado lo contrario. Yo el problema es que he utilizado tantas citas, bueno, el problema no, lo bueno. Yo he utilizado más de 180 citas en el libro. ¿Esto qué quiere decir? Tú vas leyendo y te dice, esta parte, ¿dónde viene? En tal libro, tal página, tal libro, o en la página de internet vista tardía, etcétera. De hecho, me pasó con José Mari, que estuve viendo unos resultados electorales, ¿te acuerdas? Que no estaba muy seguro, me decía, ¿esto tú estás seguro? Digo, mira, yo la verdad me pones en duda, vamos a verlo. Nos vamos a la página, abrimos el libro y nos encontramos, resolvemos rápidamente la duda y vemos que sí, que es correcto, está bien puesto. A esto es a lo que me refiero. Todos los datos que yo doy aquí van dados con la máxima rigurosidad posible. Yo cuando terminé el trabajo fin de máster me ofrecieron que dejara el trabajo allí, en la universidad, para que lo pudieran consultar pues, el resto de estudiantes, profesores, etcétera. Yo me negué. Me negué por una razón muy sencilla. Porque esto es un trabajo en el cual, cuando yo doy toda la cita, cualquiera me lo coge y me lo fusila. O sea, me coge el trabajo y me lo plasma y te quedas tú con un trabajo que tú has hecho y prácticamente no te sirve para nada. Entonces, evidentemente, lo que yo sí tengo pensado es, pues, ahora sí, una vez que ya está escrito el libro, pues ofrecérselo, porque yo creo que muchas de estas conclusiones que he hecho yo aquí, con esta metodología, tanto para la mujer como para las elecciones de abril de compromisario del 36, esta que no se conoce, como las de mayo del 31, pues también lo publiqué en ASIL, pues para que tuvieran conocimiento todos los miembros, puesto que son todos historiadores locales, para que lo puedan aplicar cada uno a su localidad y que se pueda, insisto, que se pueda corregir, porque muchas veces hacemos trabajo y quizás haya que revisarlo. Bueno, como os comentaba, la bibliografía tan solo pongo la que cito. O sea, he utilizado más bibliografía, pero ya, como tenía ya unas cuantas páginas ya de bibliografía, digo, me niego ya a poner más. La que está citada sí la he puesto. El resto, aunque la haya mirado, si luego no la he citado, que es lo normal que te puede pasar, de utilizar muchos libros y luego no citarlo, porque no tiene por qué citarlo todo, pero yo tan solo he puesto los que he citado. Los anexos. ¿Qué aparece en los anexos? Distribución de la propiedad de la tierra en Fuente Andalucía, en 1919-1930, distribución de la riqueza rústica catastrada en Fuente Andalucía, producción de los terrenos cultivados e incultos en la provincia de Sevilla, la superficie expropiable en Fuente Andalucía durante la República, la proclamación, como he comentado antes, la proclamación de la República en los periódicos El ABC y Noticiero de Sevilla, un cuadro, porque que lo hago específicamente para compararlo con todos los pueblos, porque me parecía bastante significativo, los votos del Partido Comunista en las elecciones de 1931, las calles de cada distrito y sector con sus nombres actuales y durante la República, sacada desde todos los nombres que ha tenido a lo largo de la historia. ¿Para qué? Pues para que cuando tenga una sesión te puedas ubicar perfectamente en qué zona del pueblo se estaba hablando. Las asociaciones de Fuente Andalucía, lo he comentado antes también, los resultados electorales en La Campana, La Antejuela, La Luisiana, Cañar, Rosal y El Campillo. Yo insisto, esto simplemente lo puse porque ya que lo tenía hecho me pareció interesante ponerlo pues para los vecinos de estas localidades que no tienen hecho todavía este estudio. Por supuesto, yo lo que aconsejaría es que alguien de esos pueblos se interesara por el estudio y puede tomar como base mi trabajo o cualquier otro y analizar esos resultados, porque, como comento antes, los resultados muchas veces puestos así tal cual, pues a veces puede incluso resultar un poco engañoso. Las fuentes utilizadas: el archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, este es el más importante porque es donde vienen todas las actas y es el que yo creo que le he sacado más jugo. El Archivo Histórico Municipal de Fuente Andalucía, el archivo de la Delegación del Gobierno de Sevilla, que es donde están los libros de actas de asociaciones,
la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística, donde aparece ahí la evolución de la población. Por supuesto, también utilizó el diccionario de Pascual Madó y todas las obras de Fuentes. En la bibliografía he aprovechado ese apartado de la evolución de la población pues prácticamente para citar todos los libros que había escrito de Fuentes hasta 2012, que fue cuando hice el trabajo. También conseguí en la biblioteca de la Casa de la Provincia, pues me dejaron varios libros y en los cuales aparecían todos los libros publicados sobre Fuentes y sobre toda la zona de la provincia de Sevilla. La Biblioteca del Rectorado de la Universidad de Sevilla, en la cual he conseguido muchos de estos libros que como ya he comentado antes, me han sorprendido porque no esperaba encontrar esa información de Fuentes. Se encontraba una cosa más general, con lo cual, claro, evidentemente, pues acabas mucho más contento con el trabajo cuando encima encuentras esta información. La biblioteca de la Casa de la Provincia de Sevilla y luego las fuentes hemerográficas, los centros de investigación, el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, la Hemeroteca Municipal de Sevilla, es donde están todos los periódicos, el Boletín Oficial de la Provincia, la prensa consultada, estos eran los periódicos de la época, el ABC, el Liberal, Noticiero de Sevilla, el Correo de Andalucía y la Unión. Todos estos periódicos aparecen mítines de Fuentes, determinados aspectos, determinadas noticias prácticamente de toda esta zona. Bueno, y termino con un poema de... Bueno, no voy a comentar antes, que no lo tengo aquí en el PowerPoint, pero voy a comentar antes otras informaciones que ofrecen los periódicos. Por ejemplo, reacciones ante la aplicación del artículo 29 en Fuentes de Andalucía y el resto de la provincia de Sevilla. Y todos los mítines, las peticiones que hacen esta asociación de agricultores a Madrid, etcétera. Hay muchas noticias que se recogen en estos periódicos. Y luego esto es un poema de Rafael Adolfo Telle, un compañero que estuvo con nosotros en Cañada, sobre Cañada Rosal, pero que me pareció conveniente porque se puede utilizar para el caso de Fuentes también, ¿no? Lo podéis leer, el poema. Y simplemente pues agradeceros vuestra atención. No sé si me ha alargado un poco, pero he intentado explicaros el libro sin daros datos, simplemente que os parezca, que os llame la atención. Aparece muchísima más información que evidentemente no os he podido dar porque la presentación creo que es mucho más lógico simplemente informar sobre todo lo que abarca. Alguna cosa se me habrá quedado atrás, evidentemente, y espero que lo podáis disfrutar mucho. Nada más. Muchas gracias por venir. Muy amable. Ella que tiene ese pozo